Hola a todos, buenos días. Mi presentación o mi investigación se llama Visualsa. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Y es deconstruyendo un género musical a través de datos. Mi pregunta de investigación fue, ¿es posible deconstruir o entender un género musical a través de la exploración de los datos que la constituyen? ¿Dónde se...? ¿Aquí no? Ah, ya, sí. Disculpen. El objetivo general de mi trabajo de investigación pues, es visualizar a la salsa como género musical a través de la exploración de sus datos usando herramientas digitales o tecnológicas que permitan evidenciar de manera un poco más visual, digamos, todas esas conexiones y elementos que constituyen a este género musical. Y mi objeto de estudio fue la Fania Records, que es un sello discográfico muy representativo de este género musical, y entre 1964, que fue cuando se fundó, y 1980, que fue cuando empezó a decaer. De las herramientas digitales que usé o tecnológicas, fue Wikidata con el Query Service, lo cual me permitió explorar los datos con unas etiquetas especializadas. Acá esta plataforma lo que te permite es quitarte la barrera del idioma. ¿Por qué? Porque maneja propiedades y valores que puedes etiquetar a través de números o códigos y te permite explorar los datos a través de todas las wikis. Entonces, empecé con propiedad de ser humano, el género referente a género musical, la salsa con esta etiqueta y por último sello discográfico delimitando a la Fania Records, que fue el que usé. Y este fue el resultado. Arrojó 21 artistas que formaron parte de la Fania Records. Sin embargo, me di cuenta que los dos creadores no estaban en esta lista y los agregué de manera manual. Entonces fue Johnny Pacheco y Jerry Mascusi, y aquí está la lista de todos los artistas. Y paso siguiente, quise como visualizar cuál es esta red de la salsa, ¿no? Con nodos y líneas. Y como ven, el principal es el género musical, luego el artista, el instrumento o ocupación que toca el artista, el país de nacimiento del artista, el grupo musical al que pertenece, el sello discográfico de este grupo musical, el álbum que sacó este grupo musical en específico en el que el artista participó y las composiciones musicales que hicieron los artistas y por último el año del disco. Y quise hacer un experimento con estas dos personas, no sé si las reconocen. ¿Alguien me puede decir? ¿No? Es Willy Colón y Héctor Lavoe. Y así se ve la red de la salsa solo con dos artistas y dos discos. Si ven, tienen en común 10 composiciones, que son las que están en verdecito. Además comparten como ocupación la voz, o sea, son vocalistas ambos, pero Willy Colón además es instrumentista, toca trompeta, trombón y clarinete. Y cosas que no tienen en común, pues nacieron en países diferentes y los discos están hechos en diferente año.
Entonces, así está el experimento como de esta red social de estos dos artistas. Y luego pasé como esta red ya un poco más digerida a esta herramienta digital que se llama MySQL Workbench, que lo que hace es permitirte crear bases de datos relacionales. Entonces, esta herramienta te permite hacer como nodos y conexiones en los que tú puedes meter datos y empezar a crear la base de datos con este tipo de relaciones. Y se empezó a crear el corpus de la salsa, con la recopilación de datos de 23 artistas. De manera manual, recopilé en MusicBrainz y Wikipedia con las cajitas de los datos de los 23 artistas. Hice una estructuración con 10 tablas, normalicé los datos, es decir, lo que no cabía en mi objeto de estudio, si se salía de los años o no pertenecía a mi objeto de estudio, lo limpié y así empecé a crear el corpus. Así se ven las tablas de relación o las tablas bases de mi base de datos. Digamos, en una parte inicial utilicé Excel. ¿Por qué? Porque Excel te permite organizar de mejor manera los datos. Entonces, mi primera tabla, esto es un ejemplo, mi primera tabla de artista, ahí me di cuenta que era conveniente incluir el país. Fue esta. Si ven, todos tienen ID. Es muy importante hacer como el identificador de manera de números. Y luego la siguiente tabla es la de ocupación y un ejemplo de la tabla de relación, que es colocar los ID de las dos tablas que se relacionan. Y luego eso se mete en un script. El script es un lenguaje de programación que se llama SQL y se crean las sentencias por cada tabla. En este caso fueron 8 porque quité la de país. Y así se ve. Si ven, los identificadores siempre van en números, seguido de la coma, y los datos. Y esta es una propuesta de visualización inicial de cómo se rescataría la información y cómo se podrían visualizar esos datos. Sin embargo, yo me di cuenta que al introducir más datos, creo que como que se pierde un poco el orden. Y luego hice la segunda propuesta de diseño, que fue esta. Lo organicé mejor por años y luego el álbum, el sello discográfico pensando en que el corpus crezca, y luego las composiciones por álbum, y la composición te lleva al nodo de artistas y los demás nodos existentes. Y bueno, consideraciones finales, Visualsa pues debería recopilar más datos, un poco más nutridos. ¿Por qué? Porque al usar solo un sello discográfico delimité el objeto de estudio como muy corto. Entonces existen más sellos discográficos que pues manejan este género musical y que Fania Records con el tiempo adquirió. Entonces sería mejor recopilar datos de más sellos discográficos, más artistas. Y luego la segunda consideración, estos fueron los años en los que estos 23 artistas sacaron más discos, más producción musical. Fue el 68, el 71, el 72 y el 77, más o menos entre 9 y 5 álbumes cada año. Y por último,
me di cuenta que en esta recopilación de datos solo aparecía Celia Cruz y hay poca presencia de mujeres cantantes, compositoras y profesionales de la música. Y esto es un claro ejemplo de cómo algo tan artístico también puede ser medido, normalizado, limpiado a través de datos. Gracias.